Una cosa que quería comentarte y que te lo adelantaba un poco en el editorial, este tema de, quería que habláramos un segundo de la violencia. El otro día condenamos en este programa los hechos de violencia en los cacerolazos contra un cámara de 678. Dijimos que estábamos preocupados, ¿te acordás que yo había estado recorriendo los cacerolazos? Que estábamos preocupados por el ambiente hostil que había de los dos lados, del lado de las cacerolas y también del lado de los K, que se puteaban unos a otros. Y nos preguntábamos desde dónde se promueve ese ambiente hostil. La respuesta del gobierno fue curiosa. Mandaron a toda su mano de obra periodística, a su aparato de propaganda, a acusarnos a nosotros de ser algo así como autores ideológicos del cacerolazo y de la agresión. La frutilla de ese lado fue identificarnos con Cecilia Pando. Me contaban que, creo que ayer, en un programa, un chico que trabajó acá, aparte, muchos años, le preguntaba a un actor, bueno, Pando y la nata son lo mismo, y el actor le dijo, no, no son lo mismo, Pando y la nata. Pero bueno, hubo una campaña muy fuerte de la parte de propaganda del gobierno para vincularme con Pando. Como si yo pudiera controlar los tweets que alguien escribe sobre este programa. Si dice que le gusta el programa, ¿qué culpa tengo? Pero bueno, parece que ahora también tengo que controlar los tweets de todo el planeta que escriben sobre este programa. La línea era Pando, la nata, Videla. Estamos todos mal, realmente estamos todos mal. Y el gobierno se asombra de lo que provoca. Es eso lo que está pasando. El gobierno se asombra de lo que provoca. El kirchnerismo instaló una división en la sociedad como no se veía desde los años 50. Familias que se pelean, amigos que se dejan de invitar a los cumpleaños, compañeros de laburo que dejan de hablar de política porque se matan, enemigos íntimos, ¿no? Una periodista que podríamos llamar Sandra Gómez Fuentes escribió el otro día en el Boletín Oficial, página 12, un artículo en el que planteaba su desprecio hacia los neutrales. Había toda una discusión en el microclima de los periodistas de si se puede o no ser neutral. Y Sandra Gómez Fuentes decía, no se puede ser neutral. Y para apoyar ese argumento citaba un libro de la Guerra Civil Española. Después me quedé pensando, claro, nadie sería neutral frente a una guerra. Nadie puede ser neutral frente a una guerra. Nadie podría decir, a ver, hablemos de Auschwitz. Gente a favor y en contra. Es obvio que estarías en contra de Auschwitz. Nadie podría decir, examinemos objetivamente a Hitler. Pero hay un pequeño detalle del que me di cuenta después que terminé de leer la nota. No estamos en guerra. No estamos en guerra. Yo no estoy en guerra. ¿Ustedes están en guerra? Yo no estoy en guerra. Sandra Gómez Fuentes está en guerra. Y la imagen es muy loca porque yo tengo enfrente una persona con casco, arma, trinchera, arriba de un montón de bolsas apuntándome y yo estoy de traje. Y no estoy peleando una guerra contra nadie. A ver, insisto otra vez para que después no lo extrapolen y lo editen. Nada justifica una agresión. Nada justifica una agresión. Ya hubo demasiados muertos en la Argentina, demasiadas víctimas. Lo que es extraño es que el gobierno no vea lo que ideológicamente justifica. Se asombra el gobierno ante la violencia y por otro lado nos habla de la juventud maravillosa del 70 sin ninguna autocrítica frente a la violencia política. Yo conozco de memoria la historia de la represión de Estado, la condeno y me parece justa la cárcel a los genocidas. Pero ¿hubo alguna autoridad política que dijera, che, la guerrilla también combatió gobiernos constitucionales? No es solo que ejercían el derecho a la opresión, también combatieron gobiernos constitucionales, el de Cámpora, el de Perón, por ejemplo. Se podría decir que la posición del gobierno frente a la violencia política ha sido, hasta ahora por lo menos, una especie de condena leve. Y su discurso, mientras tanto, es de una significativa violencia verbal. Significativa violencia verbal. Los soldados de Cristina, ¿no? Lo decíamos el otro día en un monólogo, los soldados de Cristina. Bueno, son los civiles de Cristina. ¿Qué soldados de dónde?
Y vos sabés que la batalla contra la prensa no empezó la semana pasada con el cámara de 678 o del de Telam o el de Canal 7. Empezó hace mucho con los, comillas, juicios populares al periodismo y con las campañas de difamación y con las agresiones físicas. No empezó la semana pasada. Otra vez. Nada justifica lo de 678. Pero creo que tenemos que estar en contra de toda la violencia, no solo de alguna. Mira, el monitoreo de agresiones a la prensa realizado por FOPEA en 2010 registra 109 ataques físicos a periodistas. En 2010, 109 ataques físicos. FOPEA no pertenece a ningún partido político, no está presidida por Mañeto, no forma ningún monopolio de prensa. De estos ataques, 54 fueron leves, 28 fueron moderados y 17 fueron graves. No los voy a leer todos porque son muchos, pero te cuento algunos. El 15 de abril de 2010, Fernando Bravo fue agredido por simpatizantes de la Ley de Medios. El mismo día aparecieron carteles anónimos contra distintos periodistas del Grupo Clarín. El 28 de septiembre, Eve Bonafini acusó al periodismo de la violencia y exhibió carteles contra Nelson Castro, Ernesto Tenenbaum, Gustavo Silvestre, Santo Biasati y yo mismo. El 20 de octubre, trabajadores de C5N que estaban cubriendo el asesinato de Mariano Ferreira fueron agredidos por una patota de la Unión Ferroviaria vinculada al gobierno. El 11 de mayo, un cámara de Canal 5 de Catamarca fue agredido por la seguridad del gobernador vinculado al gobierno. El 12 de noviembre, el periodista Pablo Romero fue agredido por el secretario general y el de Cultura de la Municipalidad de Bañado de Obanta en Catamarca. El 12 de febrero, periodistas y cámaras de TN y Canal 13 fueron agredidos por una patota vinculada al gobierno de Formosa. El 5 de marzo, una bomba estalló frente a la FM Bahía de San Antonio Oeste. El dueño de la emisora dijo que el culpable era el intendente Javier Iut de El PJ. El 29 de marzo le incendiaron el auto a Adela Gómez en Careto Olivia, Santa Cruz. El 22 de junio, el Frente para la Victoria de Santa Cruz se adjudicó haber puesto 15 pasacalles con insultos al periodista de Clarín, Juan Cruz Sanz. En agosto del 2011, siempre según FOPEA, 2 periodistas de Varadero fueron agredidos físicamente por el candidato a intendente del Frente para la Victoria, Juan Domingo Morales. Y así, en diciembre, en noviembre, en abril, en enero de este año, un periodista, por ejemplo, el 23 de enero, Cristian Acuña, agredido físicamente en Victorica, en La Pampa, por el viceintendente y el secretario de Turismo. En noviembre, agresiones a periodistas en Córdoba a cargo del Sindicato de Empleados Públicos, etcétera, etcétera. FOPEA denunció todos estos hechos en su momento y por lo que se sabe, nunca hubo ni responsables condenados ni procesados. Nunca. El gobierno se pregunta quién estimula la violencia. Se tendrían que mirar al espejo. El gobierno se pregunta quién estimula la violencia. Se tendrían que mirar al espejo. ¿Estamos yendo a un corte? Todavía está ahí, Aníbal. Me estás jodiendo. Aníbal, avance un poco en la cola. Vamos a un corte, venimos en un segundo, dale.